dentro de ti. El mundo va a querer llenarte de miedo. Te va a hacer pensar que sentir es debilidad, que creer es ingenuidad, que mantenerse firme ya no vale la pena. Pero escucha bien esto: Dios no te hizo para vivir dominado por el miedo. Te dio valentía, te dio amor, te dio dominio propio para no perderte a ti mismo cuando todos los demás también estén perdidos. Y aunque a veces seguir a Cristo tenga un costo, aunque haya momentos donde te sientas diferente o incluso solo, hijo mío, nunca te avergüences de Jesús. Porque habrán días donde el mundo te aplaudirá por encajar, pero el cielo honrará que permaneciste fiel. Y bueno, sobre mí, yo ya estoy por morir. El tiempo de mi partida está cerca. He acabado la carrera. Con amor, papá. Esto por supuesto aplica para los padres, mamá, papá, ¿cierto? Y esta carta se escribió cerca del año 60 después de Cristo. El papá lo conocen, un tal Pablo de Tarso. Su hijo, Timoteo, la Biblia dice que lo consideraba como a su hijo. Pablo no tuvo hijos, pero dice consideraba a Pablo como Timoteo. Usted dice, uy, nunca he visto esto en la Biblia, porque a veces, como decía un profesor mío, leemos en cristianés. Agarramos la Biblia y ya sabemos lo que la Biblia está diciendo. Claro que yo le hice una modernización a la carta, pero es exactamente la carta. Pablo escribe, y quiero que me siga aquí. Pablo está escribiendo segunda de Timoteo. Eso es segunda de Timoteo 1, y ni la busque. Ahí la busque en su casa. Segunda de Timoteo, hermanos, es la última carta del apóstol Pablo. Yo quiero que entienda algo, porque cuando leemos a Pablo siempre lo vemos el hombre, el predicador, el teólogo. Pero en ese momento Pablo está encarcelado en Roma. Sus amigos lo han abandonado, todos lo han abandonado. Es un anciano, está preso. Eso es segunda de Timoteo. Es la última oportunidad que tiene Pablo para escribir. Pablo sabe que va a morir, porque en el verso después es que él dice: voy a ser sacrificado. Y ahí es donde dice la famosa frase: he peleado la buena batalla, he peleado la carrera. Pero él lo está diciendo un hombre anciano, abandonado, con frío, en la cárcel. Ese hombre es el que está escribiendo la carta. Y le pasan el papiro y le dicen: solo una más, Pablo. The last dance. La última danza. La última escritura. Ya no es Pablo el teólogo, ya no es Pablo el que hablaba en el Areópago. Hoy es el anciano encarcelado, con frío, sin amigos, porque ya ser amigo de Pablo no era cool en ese momento. Ser amigo de Pablo era peligroso. Ser amigo de Pablo ya llevaba vergüenza a los amigos, por eso lo habían abandonado. ¿Sí? Y esa es la carta que le escribe Pablo. Y Pablo dice: ¿a quién? Le dicen: ¿a quién se la vas a escribir? ¿Algún fariseo? ¿Se la vas a escribir a algún líder prestigioso? ¿Vas a hablar con los griegos? ¿Vas a hacer otra doctrina como la de Romanos? Es la oportunidad que te luzca para que te lean en Harvard, en Oxford. Pablo dice: no. Hoy le quiero escribir a mi hijo amado. Hoy no quiero que esa carta la lean todos. Claro que la terminamos leyendo todos, ¿no? Pero Pablo no sabía que estaba escribiendo una carta que en el auditorio se iba a leer el 24 de mayo del 2026. Estaba escribiendo una carta íntima para aquel que consideraba su hijo amado. Esa es esta carta. Ahora, ¿qué dice la carta? Ya no tocada un poco por mí, sino en la Biblia. No abra su Biblia. Escúcheme. Óigame. Porque a veces cuando leemos, ya la leí 20 veces, entonces ya sé lo que dice. No. Vamos a ver si sabemos lo que está diciendo esa carta. No vamos a leer toda la carta y la lee en su casa. Solo vamos a leer los primeros 8 versículos. Quiero que entiendan algo. No es lo mismo una carta de Pablo escrito cuando, piense usted,
una carta que usted escriba cuando le dan empleo. Una carta aquí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que, la masa madre? ¿Cómo se llama? Juan Pablo. No es lo mismo la carta que él puede escribir hoy que en 5 años que haya quebrado la empresa. No le estoy profetizando, hermano, estoy poniendo un ejemplo. Y que le digan que tiene un cáncer terminal su hijo, o que le digan que se accidentó un hijo y se murió. No sé si me entienden. No es la misma carta que se hace en libertad en el Areópago, cuando todos veían a Pablo, que la carta que escribís en prisión cuando nadie está contigo y cuando estás a punto de morir. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? A Pablo no hay que leerlo igual, hay que leerlo por en qué situación está leyendo. Y en esta situación, si me ayudan, 2 de Timoteo 1:8, aquí la podemos ver. Dice: yo Pablo, es la misma que les acabo de leer, solo que yo le puse yo hijo, pero lo mismo. Yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano. Hermanos, si ustedes creen que solo están cuidando el aire, están bien equivocados. Hay abuelos que dicen: yo ya estoy por irme, y viven 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años. Hermano, usted no está por irse. Así que hágase cargo de su existencia y de su vida, porque hay mucho que tiene que hacer. Y aquí dice: esa fe habitó en tu abuela Loida. Abuelos, ¿habita la fe en usted para los Timoteos que está criando? Para que la foto salga bien. Dale. Excelente. No salgo así como meme. Y en tu madre Eunice, generaciones. Acaban de cantar una canción de generaciones. En tu abuela habitó la fe, en tu madre habitó la fe. Y después dice: y estoy seguro que en ti. Fíjense que ese estoy seguro es como cuando uno ve a los hijos adolescentes y dice: algo de Cristo a tener, algo de Cristo a tener el bicho. Tal vez no lo entiende uno dónde está, pero algo ha de haber. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que tu abuela y tu mamá sí, pero estoy seguro que, porque Timoteo estaba pasando un problema y Pablo sabía que estaba pasando un problema. Y luego dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti. ¿Por qué uno va a avivar el fuego? ¿Usted aviva el fuego cuando hay fuego? Pregunto, ¿aviva el fuego cuando hay fuego? Y si usted está haciendo un asado y hay fuego, usted está así, ¿verdad? Y hay fuego, ¿qué hace? Se relaja. Pablo le está diciendo: aviva el fuego. Quiere decir que Timoteo, su hijo amado, tenía el fuego desavivado. Timoteo estaba ahí. Se me murió mi mentor, pero no se ha muerto, pero casi está muerto. Él quiere que vaya porque Pablo quería que vaya, pero todos los que vayan o los matan o los encarcelan o quedan con mala fama. La iglesia que lideraba a Timoteo, todos estaban haciéndole la vida imposible, como a veces las ovejas le hacemos la vida imposible a los pastores. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y después dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mire, cuando uno lee la Biblia y si lee estos versículos, así usted agarra un día a Timoteo, dice: está bueno, pues ahorita va a comenzar lo bueno. No, lo bueno comenzó desde hace rato. Y en el verso 1 dice, fíjese, dice: por la voluntad, yo apóstol, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos decimos que no cae una hoja de un árbol si no es por, se la pueden, famosa es esa nuestra. Pero qué bonito decir que las hojas de los árboles caen por la voluntad de Dios. Pero hermanos, cuando le llaman a las 12 de la noche que su hijo se ha accidentado y está en la UCI, ¿qué es?
es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Y cuando voy a recibir una carta de empleo y me la niegan una, dos, tres veces, ¿qué es? ¿No es la misma hoja del árbol, pues? ¿Por qué queremos ser selectivos con la voluntad de Dios? ¿Por qué la hoja del árbol sí? ¿Por qué el testimonio, hermano? El testimonio, me dieron el empleo. Pero yo nunca he visto testimonios diciendo, hermano, no me dieron el empleo, apláudame, porque es la voluntad de Dios. Claro, también es la mediocridad de muchos que pierden los empleos. Ese es otro tema que no lo vamos a discutir hoy, ¿sí? Pero la voluntad de Dios. Pablo está preso, hermanos, y está diciendo la voluntad de Dios. Y el verso 8, que ya vamos a llegar, termina diciendo, yo preso por Cristo. O sea, si usted une el 1 con el 8, está diciendo, por la voluntad de Dios soy preso. Entonces nosotros como padres, como abuelos, como hijos, tenemos luces y tenemos sombras. Pero hay una voluntad de Dios. Por supuesto, la voluntad de Dios es permisiva, es decir, Dios permite ciertas cosas aunque no esté de acuerdo, pero es la voluntad de Dios. Si hoy hay un terremoto aquí y nos muriéramos todos nosotros, uno de repente dice, wow, los hermanos iban, aquí en El Salvador se dio un caso, los hermanos salen del retiro, no sé qué, en ese momento pasa el dique, no sé, se abre y se mueren los hermanos evangélicos que venían del retiro. Mejor hubiera estado uno en la discoteca, dice. Ahí no se cayó nada, ni se dieron cuenta del terremoto. Cierto que la voluntad de Dios la tenemos que abrazar como un misterio. Y papás, muchos de los que estamos aquí, y hijos para que lo sepan, nos angustiamos porque vemos una fe en los hijos que está desavivada muchas veces. Y la queremos despertar, pero la queremos despertar sin entender antes todo el proceso para avivar el fuego. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Cuál es el objetivo? Decirle a su hijo amado, yo aquí tengo a mi hijo Andrés, como que yo le dijera, hijo, si yo quiero que entendas lo que te vas a ahorrar si no seguís a Cristo, el dolor que te vas a ahorrar. Uno quisiera meterse en ello, ¿verdad? O tirarle una Biblia en la cabeza, todo sucede, ¿no? Pero uno quiere ver a su hijo que sigue a Cristo. Pero Pablo también quiere ver eso, pero Pablo no comienza diciéndole tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que hacer. Y nosotros, si nos damos cuenta, hemos intercambiado los papeles. Porque a nosotros, papás, nos interesa más el comportamiento cristiano que ellos tengan una fe en Cristo. Lo voy a volver a decir. Nosotros somos más felices con el comportamiento cristiano de un hijo que nuestro hijo tenga a Cristo. Y comportarse como cristiano es fácil. Mi hijo puede ser un gran rebelde, yo le digo, mira, pero está bueno que sea lo que sea, pero aquí en la iglesia con el pastor pone cara como que soy cristiano. Aplaudí por lo menos. Hay padres que así hacemos, pero se los preparamos porque peligroso el hermano se dé cuenta, ¿verdad? O sea, no me interesa Cristo en su vida, ni que se avive el fuego del don de Dios, sino que se comporte como. A Pablo no le interesa que Timoteo se comporte como. Le interesa primero decirle hay una voluntad de Dios. Yo estoy preso por la voluntad de Dios. Y después sigue diciéndole, ¿qué es lo primero, papás? Lo primero es lo primero. Y quiero volver a insistir con esto. Normalmente lo primero que hacemos nosotros, y ojo, yo lo he hecho, porque yo aquí cuando predico estas cosas, digo como que yo hiciera todo diferente a los demás. No, yo lo he hecho. Nunca se me va a olvidar con mi hijo que pasan en la computadora, ¿verdad? Entonces, ya uno en automático entra otra vez en la computadora. Fíjense que uno no entiende ni qué están viendo. Pueden estar leyendo en griego el Nuevo Testamento, a uno no le importa. Como está con la computadora, ya uno entra en automático. Otra vez en la computadora, no te ha acostado. Entonces, nunca se me va a olvidar que una vez Andrés me hace así, perdón los ejemplos con los hijos, era el único. Y entonces me dio vuelta a la computadora, un poco enojado, ¿no? Y le hace, estoy haciendo mi tarea. Y cabal, ve ahí el examen hasta corriendo el tiempo. Entonces uno casi que, pero pendiente. O sea, la cosa que hay que encontrar que hay algo oscuro en ello, ¿verdad? Hay algo que estar buscando y ver cómo el comportamiento se moldea. ¿Sí me explico?
Pero Pablo lo primero que le dice, verso 2, es: Timoteo, amado hijo. Es lo primero que comienza. No quiero que olviden eso. Lo que le quiere decir es: aviva el fuego. Eso es lo que quiere. Si lo quieren ver, quiero que apague la computadora. Pero lo que hago es: amado hijo. Y esa frase de amado hijo tiene que ver con que Pablo está estableciendo una relación profunda con Timoteo. Primero, no es su verdadero hijo, ¿no? Es como un hijo. Papás, mamás que están aquí, abuelos, abuelas, y sobre todo los papás y las mamás, a los abuelos y las abuelas se les da más esto. Realmente nuestros hijos están escuchando que los amamos. Fíjese el verbo que usé. No dije si saben, porque esa es una trampa. Papás, mamás diciendo: es que mi hijo sabe, yo no tengo que abrazarlo, él ya sabe. Hermanos, el amor no se sabe. ¿Qué dijo Pablo de Cristo? Le pregunto: ¿usted es cristiano porque sabe que Cristo lo ama? Si cae en la trampa me va a decir amén, pero sería mentiroso. Usted no sabe que Cristo lo ama. Cristo lo amó, que es diferente. Por eso Pablo dice: si Cristo no murió en la cruz, vana es nuestra fe. Aquí no se trata de que nos contemos el cuento. Es que sabemos que Dios encarnado fue a la cruz y con un amor incondicional murió por nosotros. Entonces la pregunta es: papás, tus hijos no solo saben, sino escuchan de ti. Y cuando digo escucha, con todos los recursos que tenemos. ¿Qué recursos tengo yo con mi hijo para que él escuche que lo amo? Pues primero la boca, ¿no? El más lógico es la boca. Hijo, te amo. Pero hoy es el más débil. Es el más débil porque es el más fácil. En el carro, en el tal. ¿Sabes que te amo, hijo? Sí, el otro. Puede ser que funcione, pero es débil. Pero hay otros recursos. Abrazos. Los papás, puñetazos. Y cuando digo puñetazos estoy hablando no de agarrar a puñetazos, ¿verdad? Pero es verdad que los hombres tenemos una forma particular de tener ese amor. El amor de papá e hijo es bien particular, ¿no? Por eso es que la mamá está: uy, ya se van a golpear, uy, no luchen. Y el papá agarrando al niño así como de 3 años y agarrando al almohadazo. Déjelo, señora, que lo agarre al almohadazo. Todo controlado, por supuesto, ¿verdad? Pero son expresiones de amor. Entonces yo le pregunto a usted, papá, y con esto pudiera irme yo tranquilo: ¿cuántos recursos tiene usted para que sus hijos sepan que lo aman? ¿Y cuántos ha utilizado que los puede nombrar así, rápido? Yo he utilizado abrazos, yo he utilizado memoria, yo he utilizado cartas, escritos, yo he utilizado la boca, regalos. ¿Cuántos? El celular, que le regalen o mensajes de WhatsApp, emojis, ¿verdad? A veces caen mal, no en público, ¿verdad? ¿Sí me está siguiendo o no? ¿Sí o no? Yo parece que estoy regañando, pero no. Amado hijo, pero lo que le quiero decir es: hey, si no seguís a Cristo, el dolor que vas a tener va a ser profundo. Más te vale que avives el fuego del don de Dios. Más te vale. Porque yo un día voy a estar a punto de morir, con frío, se acabaron mis días, ya no voy a poder decirte nada, hacer nada, enviarte ninguna carta, ni nada. Ojo, hijos que están aquí, otra vez diciendo lo mismo. Está bien que diga lo mismo, pero un día, hijo que estás aquí, no te lo van a decir, porque no van a estar. Luego sigue el verso 3. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. El verso 2 dice: gracia, misericordia y paz. Hermanos, ¿dónde está Pablo? Preso, ya él se los dije varias veces, ¿no? Pero quiero que recuerden a dónde está Pablo y en la condición que está. Y le dice a su hijo, que está libre, que tenga paz. El que se va a morir, el que lo han abandonado, el que está desgraciado, con frío pero podrido, le dice a su hijo: hijo, ten paz, ten gracia, ten misericordia.
Porque esos somos los padres. Los padres, para llegar a avivar el don, antes tenemos que poner el pecho. Pablo no le dijo: y aquí estoy yo en la cárcel y nadie por mí. Timoteo, me has olvidado y sé que tu fe. Así quizás hubiera sido mi carta, ¿verdad? Y como solo pasabas en la computadora, ni se acuerdan de uno. Los abuelos que escriben así: no, pobrecitos. No, usted tiene que ir adelante, proactivo. Gracia, misericordia y paz. A mí me estoy yendo un poco mal ahorita, pero la voluntad de Dios me tiene en el Señor profundo, con el conocimiento, la esperanza para donde voy. Porque la muerte es esperanza. Lo que pasa es que la muerte la hemos reducido a que no nos queremos morir. Yo tengo un escrito que dice: los cristianos no queremos morir, aunque eso signifique ir al cielo. Uy, la muerte, uy. Cuando la muerte para un cristiano es esperanza, el culmine de esa esperanza. Y después sigue diciendo entonces, verso 3: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Hay varias formas de acordarse. Si a mí me dicen ustedes: hermano, ¿se acuerda de Pablito, que venía aquí a cantar? Dice: Pablito. Ah, pero era un Sí, ya me acordé. Ese no es el acuerdo, esa no es la forma que está escribiendo Pablo en el griego. Hay otra forma de acordarse, la que dijo el pastor. No sé el nombre, pero digan, cuando se acuerden de las oraciones, oren por el hermano que está en la Sacamil. Entonces usted puede orar por ese hermano noche y día. Y el hermano se sana y usted le dice: mire, hermano, yo me acordé de usted noche y día. Pero de ese acuerdo no está hablando aquí. ¿Sí me explico? Esa palabra que dice que me acuerdo de ti en el griego es memorias. O sea, lo que está diciendo el apóstol es: hemos vivido tantas memorias, viajamos tanto, fuimos al cine, fuimos a comer un helado, te agarré almohadazos, nos enojamos y nos reconciliamos, te grité un día, pero el siguiente día te pedí perdón. ¿Sí me están siguiendo? Son las memorias, todo lo que hemos vivido. Entonces hay un momento que uno dice: hey, yo sin cesar me he acordado de todos los viajes, lo que hicimos, lo que padecimos, lo que pasamos de noche y de día. Yo, porque el tiempo no me da tanto, pero he pasado muchas memorias con mis hijos y yo antes no las disfrutaba. Por ejemplo, si yo iba a un lugar y pasaba algo malo, yo me peleaba con el gerente del hotel, porque yo vine y entonces ya arruinaba el ambiente. ¿Sí me explico? Cualquier parecido aquí con alguien de ustedes es pura coincidencia. No es coincidencia. Hasta que he entendido, o por lo menos he hecho un esfuerzo grande por entender, que esos momentos de aparente desgracia, problema y dificultad se vuelven en las memorias, porque me di cuenta que cuando como familia hablamos, ¿de qué hablamos? Cuando no nos dieron, cuando nos mojamos, cuando dejamos la comida perdida. Por cierto que estoy diciendo cosas reales. Cuando lo sacamos corriendo de un hotel porque ya no teníamos dinero para pagar el hotel y nos tuvieron que echar del hotel. Todas esas memorias reales son las memorias que contamos. Entonces me di cuenta que me estaba perdiendo de un día decirle: hijo, hija, yo me acuerdo de ti. ¿Te acordás cuando nos dejó el bus? ¿Te acordás cuando nos pegaron, cuando nos dejaron? Cuando en una iglesia nos invitaron a predicar, no dijo el nombre de la iglesia, y nos dejaron abandonados en un parqueo cerrado con Andrés, ¿te acordás? Y no pasaba Uber, ahí estábamos. Una iglesia grande de otro país, muy grande de otro país vecino, muy grande de un país vecino, y quedamos en el parqueo. Y hoy son las memorias. ¿Te acordás? Sí, el Uber no llegaba y nos tuvimos que subir a un bus. Y bueno, fue una experiencia espectacular, hermano. Esas son las memorias. Padre, madre, ¿cuántas tiene usted? No me las perdí todas por estarme peleando con los gerentes. Yo me perdí muchas y amargué a mi familia muchas veces. ¿Sí? Y muchas memorias son y deben ser intencionales.
Recuerdo cuando fui a sacar de mi hijo a la escuela y le dije a la maestra, mire, se me pasó, pero a mi hijo le tienen que hacer un procedimiento médico urgente hoy y yo lo tengo que ir a sacar de la escuela. ¿Pero qué? Mire, tengo que llegar. Literal, tal vez te acordás, ¿verdad? Y llegué a la escuela. Y aquel procedimiento, y aquel está asustado porque él no sabía que tenía ni procedimiento ni que el papá lo iba a sacar a las 9 de la mañana. Cuando se montó al carro, ¿te acordás, verdad? Cuando se montó al carro, le saqué la camisa de Argentina. Jugaba ese día Argentina en el mundial pasado y le dije, toma, nos vamos a ir a ver el partido. Uy, hermano, pero la mentira es pecado. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Memoria, haga, salte cosas que sus hijos digan, mi papá loco me sacó para ir al partido de Argentina. Lástima que es Argentina, pero eso ya uno no puede controlar todo. Nadie es perfecto, los hijos no son perfectos. ¿Me está siguiendo? ¿Está aquí o ya se fue? Bueno, voy a ir cerrando. Luego dice, luego dice, deseando verte, verso 4. Óigame esto, qué lindo. Al acordarme de tus lágrimas. Mire todo lo que está en 3-4 versículos. Y recuerden, dos cosas que no se le olvide. Pablo está desgraciado, solo, con frío. Y lo que le quiere decir es que avive el fuego del don. Pero no se lo ha dicho. Porque un papá no le importa cómo se comporta su hijo antes de cómo conecta con su hijo. Mi hijo debe de saber que lo amo. Debe de escuchar que lo amo. Yo debo de usar todos los recursos disponibles para hacerlo. Y yo tengo que mostrar, papás y mamás, vulnerabilidad con mis hijos. Ahora es que los niños no se tienen que dar cuenta. Claro, todo tiene su edad, ¿no? Los niños no se tienen. No, los niños se tienen que dar cuenta que yo tuve un ataque de ira con un gerente, caso real, y que me vieron y tienen que entender que yo ni tuve el carácter de Cristo, ni el temple de Cristo, ni me tuvo que haber invitado el pastor a predicar aquí, porque si me hubiera visto ahí hubiera dicho, jamás, este fue el loco que estaba allá en el hotel. Pero bueno, a menos que yo sea el único, usted quizás se puede sentir identificado conmigo. Quizás la diferencia es que al ver las caras de mi familia diciendo, este está loco, y literalmente está loco, uno tiene que mostrar vulnerabilidad y decir, pero primero perdón. Y segundo, efectivamente, ¿por qué hay un cable que no puedo controlar? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un cable que piso y ahí? Entonces, hablo con mi esposa, ayúdame, hablo con mis hijos. Hagamos un truco, ¿no? Hacerte la oreja así, cosas reales que he hecho, ¿no? Memorias, fuimos a pagar el estadio, ¿sí? El estadio de Cuscatlán. Entramos al estadio de Cuscatlán. Mi hijo estaba pequeño y le digo, quiero que conozca el estadio de Cuscatlán. Creo que también lo saqué de la escuela. Y nos fuimos un día en la mañana y el señor nos dijo, no, pero no puede entrar al estadio. Mire, bueno, entre pues, pero me tiene que dar $1, porque es el parqueo pero yo no andaba efectivo. Mire, yo le prometo ante Dios Todopoderoso que yo vengo en la tarde a darle $1. Bueno, dele, pues. Nos fuimos a recorrer el estadio de Cuscatlán. Solito, no había nadie. Yo contándole ahí, mira, aquí la gloria de la selección, memorias. Pero nos fuimos. En la tarde no llegué a pagar el $1. Total que pasó un mes y me dijo, ¿y el $1 que le dijiste al Señor que Dios Todopoderoso, Dios? El lunes vamos. Pasaron 2 años, creo yo. O más, 5, 4 años. Y me acordaba casi de cada 2-3 meses. ¿Y dónde está el $1 del Señor Todopoderoso? Porque Él tiene su forma bien particular. Hasta que un día me paré en el estadio y le dije, vení. Y me bajé. Y Señor, le dije, tome el $1. Y el Señor ya ni estaba el vigilante, ¿verdad? ¿Y para qué esto? Porque yo hice una promesa a Dios Todopoderoso. Y yo quiero que mi hijo se lleve la memoria. Que tarde, pero la vine a cumplir. Agarre ese $1. El Señor agarró el $1. ¿Sí me está entendiendo? Memorias, hagan lo que tenga que hacer para que sus hijos tengan memorias y entonces no digan, este está contando cuentos.
Está contando mentiras, no es real. Pero le dice, me acuerdo de tus lágrimas. ¿Qué le quiere decir? ¿A dónde quiere llegar? Quiere llegar a decirle, aviva el fuego del don, ¿sí? A eso quiere llegar. Pero aquí viene y le dice, me acuerdo de tus lágrimas. Papás, mamás que están aquí, abuelos que están aquí, ¿se acuerdan de las lágrimas de sus hijos? Ni me diga amén si es que no se acuerdan. Porque aquí no es que un día le dolía la cabeza, no. Esas lágrimas significa si cuando mi hijo la estaba pasando mal, yo le fui a preguntar qué sentís al respecto de esta situación. ¿Qué sentís? ¿Qué te hace sentir este momento? ¿Dónde estás? Fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva cuando cayeron. ¿Dónde estás? Y no le estaba preguntando, aquí estoy abajo de la mata, matorral 5, manzana 15. No le quería a Dios eso, ¿no? Dios le preguntó después de que pecaron. Dios no dijo, pecaron, yo sabía que no iba a ser, por eso es que tengo a mi hijo para que los redima, malditos, salgan. No dijo Dios eso. A Dios no le interesaba el comportamiento, le interesaba el corazón. Entonces las lágrimas de un hijo solo se conocen si yo conozco el corazón. Si no conozco el corazón, no conozco las lágrimas. Entonces por eso les digo, papás, ¿cuánto conocen de las lágrimas de sus hijos? ¿Cuánto han conversado sobre lo que los hace llorar? Porque lo que los hace llorar no necesariamente lo vemos en lágrimas. Sobre todo en la generación de hoy. Probablemente usted nunca haya visto llorar a su hijo, nunca haya visto llorar a su hija. Probablemente nunca. Pero uno conoce sus lágrimas o debe de conocer sus lágrimas. Conocer las lágrimas de los hijos. Yo no puedo ir a avivar la fe de mis hijos si no conozco sus lágrimas. Y luego dice verso 6, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo reconoce que hay una fe no fingida, pero Timoteo la está pasando mal. A Timoteo cualquiera diría, a Timoteo se le está yendo la fe. Cualquiera le puede decir qué te pasa, pero él le reconoce. Si quieren ver, le decreta que la fe que tiene no es fingida. Porque cuando un hijo no te tiene que decir, padre, hoy sentí en la prédica que Cristo llegó a mi vida y mi corazón. O los papás que somos arriba de 50 decimos, es que hoy los chicos ya no danzan. En este auditorio yo me acuerdo que he danzado por todo este lugar. Es que hoy ya no danzan, es que hoy ya no, es que hoy ya no. ¿Sabe por qué vivimos de esas glorias pasadas? Porque queremos muchas veces que nuestros hijos vivan la fe y las experiencias como nosotros las hemos vivido. Papás, supérenlo. Usted es usted y yo soy, y sus hijos son sus hijos. ¿Sí? Entonces, mis hijos no tienen que vivir la fe como yo la viví. Yo no tengo que ver a mi hijo derramado así como yo lo hacía a su edad, porque así lo hacía yo. En ese momento éramos intensos. La juventud, los que tenemos 50 años aquí y que tenemos por lo menos 40, 30 ser cristianos, sabemos que nuestra juventud fue intensa. No queríamos ir de misioneros, no queríamos. Ok, pero yo no puedo hacer que él viva la experiencia de fe como yo la vivo. Él tiene su propia experiencia, pero yo le tengo que decir, tu fe es genuina. Tu fe en Cristo está ahí, es real, es genuina. Y cuando el hijo patalea y tira cosas, al igual que usted y yo, tenemos una fe genuina. Cuando salimos frustrados, amargados y nos peleamos, ¿qué? ¿Acaso ahí se nos fue la fe? No, es que la fe no es comportamiento. La fe es seguir creyendo. La fe se trata de creer y se trata de Jesús. No trata ni de mí ni de cómo me comporto. Por supuesto, hay una transformación que trae comportamiento, pero no es lo principal. Y es interesante que el griego de no fingido, dice no fingido, verso 5, el griego es el mismo que se usa para hipócrita, es hipócrites. O sea, de alguna forma le está diciendo tu fe no es hipócrita. Pero este anupócritos, que es el griego, es literalmente fe sin máscara y la usaban los actores
cuando ellos no tenían máscara. En ese tiempo el teatro era con máscara. Entonces cuando se quitaban la máscara los actores, ahí eran anupócritos, es decir, actuaban sin máscara. ¿Sí? Pues, ¿qué está diciendo el apóstol? Tu fe es sin máscara. ¿Y qué pasa si nosotros le ponemos solo liturgia a nuestros hijos? Vamos a la iglesia. Es que te tenés que levantar, tenés que ir. O sea, a mí no me importa si él quiere o no quiere, si él siente o no siente, si él llora o ríe. Lo que quiero es venir a la iglesia con él, porque creo que si viene a la iglesia y lo mandamos al cuarto de los niños o de no sé dónde, ahí va a cambiar su historia. Claro que es importante venir a la iglesia, pero es liturgia la iglesia. El cristianismo es comunidad. El cristianismo no fragmenta. Pero ¿cuántas veces hemos hecho nuestra historia de fe, de familia yendo a la iglesia? No hay fe en la casa, no hay fe vivida, no hay fe encarnada, no hay papás pidiendo perdón, no hay papás vulnerables, no hay hijos y padres viviendo esa fe real, que es dura, que no es fácil. No la vivimos, pero la vivimos el domingo, pero fragmentada, porque todos vamos a nuestros caminos. Y si hay reunión de martes para las mujeres, de miércoles para los hombres, los niños van al jueves. ¿Está mal eso? No. Lo malo es que yo pense que ahí estoy viviendo el cristianismo. Claro, estoy viviendo, oiga, cristianismo, un ismo. Ismo es una idea, como el budismo, como el humanismo, como el marxismo. Todo lo que termina en ismo es que yo vivo la idea. Pero yo no quiero que mi hijo viva el cristianismo. Yo quiero que mi hijo viva la cristianidad, que es cuando él entiende que esta liturgia es parte importante de la comunidad, pero también entiende que es importante perdonar a su papá, a su mamá, que es importante que sepa que si va a tener una novia va a ser, tiene una fidelidad, se tiene que guardar ahora mismo porque no está casado. ¿Sí me explico? Eso es lo más importante que el comportamiento. Y uno como padre entender que van a seguir sus propios derroteros, sus propios pasos. Una fe sin máscara. Así que cuando su hijo le dice no quiero ir a la iglesia, yo no le digo que lo deje sin ir a la iglesia. No, agárralo y amárralo y métalo, está bien. Pero entiéndale que esa es parte de la fe sin máscara. Yo prefiero que mi hijo no tenga máscara a que tenga una máscara y que yo no lo pueda descifrar. No hay peor que una familia cuando papá y mamá se reúnen, o si está papá solo o mamá solo, y no puede descifrar a sus hijos. Es decir, no sabe. Son de los niños que dicen, bueno, si vamos, vamos. Si no vamos, pues no vamos. Entonces retiro, tenés que ir, vamos. Pero si no vamos, no vamos. Que eso es lo que hablo en el libro, no apateísmo. Es un apateísmo, es una apatía hacia todo lo que huele a Dios. Entonces no quitémosles la máscara, pero para quitarle la máscara, uno tiene que soportar el precio de la fe genuina. Y la fe genuina muchas veces, hermanos, se pelea con Dios. Se pelea con Dios. Se pelea con Dios. Y cuando uno pelea con Dios genuinamente, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan de Jacob? ¿Qué pasa cuando uno pelea genuinamente con Dios? Dios cambia tu historia. Jacob se peleó con Dios, dice, luchó con Dios. Y Dios le dice, ahora ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Dejemos los que luchen con Dios, luchemos nosotros mismos, tengamos una fe genuina, no le temamos a la duda. Y el verso 5, para ir cerrando, dice que esa fe habitó primero en su abuela. Ya he hablado de los abuelos. Pero miren que dice habitó. Esos verbos son interesantes. Dice que habitó, no pasó. Es que yo le regalé la Biblia a mi nieto. ¿Para qué le regala la Biblia si la va a leer en YouVersion? Está bien, regale si la va a guardar ahí. No digo que no la regale. Probablemente no la lee en papel. Es un recuerdo. Genial. Pero es que no nos han mandado a regalar Biblias. Nos han mandado, abuelos, a que la fe que habitó, que hizo nido, es en el griego original, que se asentó ahí, esa fe que los abuelos como nadie la tienen, abuelos si están aquí, como nadie tiene la fe fuerte que ustedes tienen que ir, avanzar, a hacer el evangelismo a sus nietos. El evangelismo no solo es
No sé por qué pensamos que el evangelismo siempre es para los como los que no conocemos, porque entre menos lo conocemos al hermano, menos sabe de mí, entonces va a llegar al café de las 9 de la mañana. No, el primero es mi primo, mi tío, mi sobrino, esa familia que va a decir: vos eras bien loco, eras desgraciado, pero yo no te miro tan loco, ni tan mafioso. ¿Qué has hecho? Eso es lo que transforma, eso es la fe genuina, la que habitó en la abuela, la que habitó en la mamá de Eunice. Y llega finalmente, verso 6, a lo que él quiere decir. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese es el: apaga la computadora, no hagas esto, no hagas lo otro, mira que no sé qué, tenés que ir a la iglesia. Ese verso es. Pero miren todo lo que pasó. Pablo amó a su hijo, lo escuchó, entendió sus lágrimas, vivió memorias. Se quedaron sin comer, se quedaron sin sandalias, se quedaron sin todo. El otro está preso, Timoteo está solo, no hay para dónde agarrar. Y ahí sí le dice: ¿te recordás de todo lo que hemos pasado, de toda la fe que hemos vivido, de todas las cosas que me viste hacer, de los perdones que te pedí? Padres, no pospongan los perdones para sus hijos. Un día va a ser muy tarde. Madres, no pospongan. Hijos, si están aquí, no pospongan los perdones para sus padres. Un día no va a poder ser. No pospongamos. Y entonces ahí le dice: aviva. Y mi mejor metáfora de avivar, ¿qué es? La del asado. Y se necesitan 3 cosas para avivar el fuego. La primera es esforzarse. Uno tiene que agarrar algo, no, para hacerle así. La otra es perseverancia. Si usted solo le hace así, no hay nada, ¿verdad? Tiene que estar ahí su buen rato, ¿verdad? Y con el fuego, avivar el fuego es complicado. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Vigilar la llama. Si no vigila la llama, otra vez. Y se han fijado que cuando la llama comienza a hacer así, uno solo le hace como y ya vuelve. Pero si dejan, si se puede hablar con los amigos, sí, fíjate que cuando sí, ya cuesta. La cosa cuesta. Pero sale el fuego. Yo no sé cómo está su relación entonces con sus hijos. Si el fueguito está bien apagado, está medio apagado, solo usted hacerle así. Pero hay que avivar el fuego del don de Dios que está en ellos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, verso 7, sino de poder. Ahí le dice Pablo: porque lo que tú tienes es el poder y el dominio de Dios. Verso 8, por tanto no te avergüences. Quiere decir que Timoteo ya estaba al punto, el fuego se había apagado al punto de que se estaba avergonzando del evangelio. ¿Y por qué? Porque Pablo le había pedido que fuera y Timoteo no había ido. Los que habían ido los habían agarrado presos, entonces lo habían abandonado. Esa es la historia real. Entonces Pablo le dice: hey, no te avergüences. Pero miren qué lindo, le dice: no te avergüences de dar testimonio, pero no te avergüences ni de mí, que estoy preso. Imagínense al anciano, y con esto cierro. Imagínense al anciano en la cárcel, diciéndole a Timoteo todo esto, y cerrando diciéndole: hijo, y ahora sí le hablo a los hijos que están aquí, no te avergonces de mí. No te avergonces de mí. Es cierto que me viste a hacer eso. Es cierto que me viste en los momentos de ira. Es cierto que me has visto todos estos años que no te he abrazado. Es cierto que he estado preso y cautivo de mi vida, de mi alma. Porque hijos tienen que saber que los papás también somos hijos. Y los papás cargamos también con sombras, oscuridades. Y hijos que están aquí deben de entenderlo. Para los hijos, el papá es el papá. Sí, pero el papá fue aquel hijo que también fue herido, fue dejado en la cárcel solo. Y no es fácil. Es más, cuando puedan tener algunas conversaciones, papás, cuéntenles a sus hijos, como anecdótico, no como pobrecito yo. Porque hijos, tenemos que entender que nuestros papás pueden estar pasándola muy mal. Y miren cómo cierra la carta a Timoteo. La leen en su casa, pero la carta a Timoteo, cuando termina en el último capítulo, Pablo le dice lo siguiente:
ven. O sea, él quería ver a su hijo, aunque sea una vez más. La última danza de Pablo no era la carta ni la teología, era una vez más te quiero ver. Y le dice, tráeme el abrigo. Qué hermosa esa expresión. Esa es la última palabra casi de Timoteo. Un papá, un abuelo, una persona que tiene frío seguramente en la cárcel y le dice, casi que le dice, yo sé que vas a venir, papi. Yo sé que vas a venir, hijo. Yo sé que vas a regresar a casa, hijo. Tengo frío. Tráeme el abrigo. Hijos, los papás necesitan abrigo. Muchos de nuestros papás están pasando frío sin que nos demos cuenta. Y no se imaginan lo que significa una palabra o un abrazo de un hijo. El abrigo que da. Y por más triste que parezca, habrá un día que eso no podrá ser. De hecho, la historia termina inconclusa, porque no se sabe si Timoteo llegó a ver a Pablo o Pablo lo mataron. No se sabe. La Biblia no lo dice. La historia. Pudieron haber sido las dos cosas. O Timoteo se conmovió con la carta y fue a ver a su padre espiritual, o no lo fue. Pero nosotros tenemos este texto para recordarnos que usted es el papá y la mamá de ese hijo y de esa hija por voluntad de Dios. Y usted, hijo, le guste o no le guste, es el hijo y él es su papá, nos guste o no nos guste. Timoteo nos enseña y Pablo nos enseña una relación final y definitiva. Habrá un día, habrá un momento que lo que no hagamos hoy contará para la eternidad. Que no sea demasiado tarde, papás, mamás. Que no sea demasiado tarde, hijos, hijas. Dios les bendiga. Gracias. No nos equivocamos, hermanos, absolutamente. Cuando comenzamos a preparar este tiempo de familia, que comienza con muchos meses de anticipación. Allá por febrero nos sentamos la primera vez y dijimos, ¿a dónde vamos a llevar ahora la iglesia? ¿Cómo queremos fortalecer a la familia? ¿Cómo queremos esa labor de profeta Elías de hacer volver el corazón de los padres a los hijos? Y viceversa. Y hoy justamente estamos en ese punto crítico de todas estas semanas. Y el anhelo en nuestro corazón es que por medio de una exposición predicada, a veces en el modelo de Pastor José, a veces de Gustavo, a veces en el mío propio y a veces en el de un padre de familia que no tiene el compromiso de ser nombrado pastor de la iglesia. Brotan estas palabras para que las guardemos muy profundamente en el corazón, que habiten en el corazón. Y creo que el almuerzo de este mediodía, no el que vamos a tener aquí con los papás que tienen a sus niños en EVI, no, el suyo, el mío, quizás la cena de este día tenga parte de esta conversación. Creo que en el fondo de esto hay una frase muy poderosa de todo. Hijos, perdónennos por solo hacerles saber que los amamos y no necesariamente por hacerles experimentar la bendición de nuestro amor. Hijos, reconozcan lo último. A veces no solo nadie nos enseñó cómo ser padre y madre, es que a veces los modelos de los que emergimos fueron modelos bastante lejos de esa voluntad perfecta de Dios. Y sí,
también la hoja que cae es voluntad y conocimiento de Dios. Así que ahí estamos un montón de padres y madres como hoja caída, y estamos un montón de hijos como hoja caída también. Esta mañana hemos sido levantados, llevados a un punto de no sabemos el final de la historia, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer antes que llegue el final de la historia. No sé cuándo voy a dormir en el Señor, cosa que anhelo con todo mi corazón. Si va a ser mucho o poco tiempo. Tengo poco tiempo, menos que hasta hoy, para expresar mi amor y mi cariño por ustedes. Mamás, derramen todo ese amor que casi naturalmente brota del corazón de ustedes, más fácil que el nuestro. Perdonemos al papá que ya partió, a la mamá que ya partió. Conozco algunas historias de ustedes y sé que poco tienen que agradecer a sus papás, y algunos quizá nada, pero hoy puede ser un día de redención, no solo para papá o mamá que ya partieron, o el abuelo grosero y sin cariño que ya partió, la abuela que no se esmeró tanto, la tía que le dejaron el encargo y nos abandonó. No, la redención es suya y mía, y tiene una palabra: perdón. Así que vayamos preparando los rollos, los manuscritos, la carta y el abrigo para los que todavía viven. Y esta mañana usted encontrará un punto de conexión de la fe. Si la fe no se conecta de esta mañana, iglesia querida, no se va a conectar por doctrina, no se va a conectar por liturgia, no se va a conectar por el nombre de la iglesia, ni siquiera por las comodidades de la iglesia. Se va a conectar porque encontramos esa coincidencia de fe genuina, sin máscara. Y ahí las generaciones van a encontrar el punto de energía para transmitir a la otra generación. Ese mensaje no se trata de la siguiente generación, se trata de mi generación, la mía, la tuya, hermano, la de los miles de errores y miles de regresos al Señor. De esa se trata. Así que papá, mamá, si su vida ha sido una queja permanente en contra de sus hijos o de su hijo o hija, hoy debe terminar. Hoy es el día de simplemente decir: hijo, te he amado siempre, tú lo sabes, ahora déjame experimentarte en ese saber de mi amor y experimentar nuestro amor también. Gracias, gracias, Señor.